Buenas noches a todos. Me he conectado 2 minutos antes de empezar el live para darle tiempo a las personas que se van a ir conectando antes de invitar al señor Belisario Balbuena, que debe estar por ahí pronto. Recordemos que yo estoy en Panamá y el doctor está en Colombia. Así que vamos a dar unos 2 minutos. A las 7:30 era la hora para el live, pero quiero que todos vayan entrando con tiempo para que puedan escuchar desde el inicio este live que espero y confío podamos guardar y no se pierdan la información importante que va a compartirnos el doctor Belisario Balbuena Trujillo, que en cualquier momento debe estar conectándose. Igual le vamos a hacer la invitación en un ratito. Para los que son nuevos aquí, recuerden que tengo unas mascotas un poco inusuales que les encanta participar de los lives y hacerse sentir cada vez que me siento en esta silla. Por si los ven, no se vayan a asustar. Y bueno, a veces son un poco incontrolables. Recordemos que tampoco me han visto en todo el día, así que por ahí los van a ver en algún momento. Vamos a esperar un ratito más. Saludos a todos los que van entrando a este live que, como les indiqué, vamos a conversar con el doctor Belisario Balbuena. Aquí les voy a poner el nombre del invitado para que sepan pues, y su cuenta también. Se va a estar conectando con otra cuenta, pero lo importante es la información que nos va a compartir desde Colombia. Sé que muchos lo conocen, otros no, y hoy van a tener la oportunidad de escucharlo desde este live. El doctor Balbuena, como les indiqué, es uno de los mejores para mí perfiladores criminales que hay en Centroamérica. Y bueno, además de eso, fue mi profesor en el diplomado que el año pasado concluí de perfilamiento criminal. Vamos a poner aquí, fijar el comentario. Les agradezco a todos los que estén aquí presentes, que quieran hacer preguntas más adelante sobre el live, me las vayan dejando en el box de preguntas o como se llame, para poder írselas contestando a su vez el doctor Balbuena o yo, y podamos entonces abarcar este tiempo, sacarle provecho a toda esa información. Vamos a invitar al doctor que debe estar por aquí pronto. Vamos a buscarlo. A ver si ya se conectó. Vamos a para que se una a nuestro live. Esperemos que esté conectado. Además, se lo voy a enviar porque no sé si está en estos momentos. Y ya saben, cualquier pregunta que tengan, me la dejan aquí para hacer un poquito más interactivo este live. Vuelvo y repito, es sobre la experiencia del doctor Belisario Balbuena, nacido en Colombia, quien es egresado de la Universidad de Santo Tomás, tiene estudios en perfilamiento criminal, es psicólogo forense, y vuelvo y repito, para mí uno de los mejores forenses, psicólogos forenses en Centroamérica. Tuvo la oportunidad de perfilar criminalmente a uno de los, o mejor dicho, el asesino en serie más grande que hay en Colombia, Garavito, y también participó en otros perfilamientos criminales, específicamente en el caso de Uribe Noguera, el caso de la niña Zamboni. Estoy tratando de invitar al licenciado Balbuena, pero por alguna razón no lo ubico aquí. Vamos a intentarlo una vez más para ver si él está en línea. Sí está en línea. Vamos entonces a unir otra vez más. A ver, recuerden que él está en Colombia, yo estoy en Panamá. A veces no es tan fácil como parece. Por eso es que aquí está el doctor Balbuena. Ya que estamos aquí, voy a arreglar mi cámara para que ustedes puedan verlo a él, también verme a mí. Creo que estamos bien. ¿Me escucha, doctor?
No lo escucho. Creo que se va a tener que quitar los audífonos, doctor. Creo. No, usted no se preocupe por el ruido del gato, del perro, de la cocina. Aquí también tengo mascotas. Se ponen nerviosos cuando estoy sentada aquí y lamentablemente empiezan a hacerse sentir o a llamar la atención como en estos momentos que están peleando. Así que si usted escucha un ruido, no se preocupe. Si de su lado lo escuchamos, usted no se preocupe también, que esa es parte de los lives pandémicos. ¿Ya me escucha, Buenas licenciada? noches. Ahora sí lo escucho muy bien. Espero que usted también me esté Perfecto. escuchando. Buenas noches, doctor. Gracias por, primero, su tiempo, haber aceptado mi invitación. Eh, Estoy muy agradecida de que haya sacado este espacio para mí, pero también para todos los seguidores que están aquí, los que algunos sé que han escuchado de usted, han leído de usted, otros no tienen conocimiento, pero sí han escuchado de los casos en los que usted ha tenido la oportunidad de participar. Y hoy mucha gente también va a saber su experiencia y todo lo que usted ha tenido la oportunidad de enseñarnos a muchos de nosotros, de compartirnos virtualmente y también en forma presencial en las distintas universidades en donde usted ha dado clase y todavía da clase, incluyendo Panamá, si no me equivoco. Por Muy supuesto. limitadamente porque así pasa, pero mi intención es precisamente sacar provecho de este tiempo que usted nos va a brindar y que todo aquel que no sabe quién es usted hoy se cueste sabiendo quién es el doctor Belisario Balbuena. Muchas gracias, licenciada. No, básicamente, ¿cómo comienza mi experiencia y conocimiento con un pregrado que tuve la oportunidad de hacer aquí en Bogotá? Hacia el año 1995 tuve la oportunidad de terminarlo en la Universidad Santo Tomás, una universidad privada donde, pese incluso a algunas limitaciones de la época, eh, me explico, no eran situaciones tan fáciles como ahora de estudio, de conseguir créditos. Pues gracias al esfuerzo de mis padres pude ingresar a una universidad privada, estudiar de día, sacar adelante de manera satisfactoria una carrera que desde la preparatoria, desde el bachillerato ya me llamaba la atención, que era estudiar sobre el comportamiento humano. Eh, Termino mi carrera en el año 95. Yo tenía la expectativa de dedicarme a hacer terapia porque me había ido muy bien en la parte clínica, porque tenía un enfoque holístico para trabajar en temas de terapia de familia, de pareja, porque me había ido muy bien en esas prácticas que había hecho. Entonces dije, no, mi futuro está en la clínica. Eh, de pronto a la oficina de la universidad llega un requerimiento de una institución de gobierno, se llamaba el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, que era el servicio de inteligencia en Colombia. Digo era porque hacia el año 2014 desapareció el servicio de inteligencia, fue reemplazado por otro. Pero en su momento llega un requerimiento que básicamente decía, estamos buscando un psicólogo recién graduado, que sea hombre, que no tenga más de 25 años, soltero, sin hijos, sin ningún vínculo marital ni de hecho ni de derecho, que tenga un promedio académico superior a 4,2. Y pues yo reunía los requisitos. Entonces dije, me voy a presentar, sí, probando suerte. Me presento, fue un proceso de selección que duró 4 meses. Y después de los Bastante. 4 meses me hicieron una serie de pruebas de conocimiento, pruebas psicológicas, estudios de confiabilidad, de seguridad, en fin. Hasta que después de ese tiempo me dicen, usted fue la persona seleccionada. Ingreso y lo confieso a una institución que yo no conocía, ¿sí?
Después me enteré que dependía directamente de la presidencia de la República. Eh, Empiezan a entrenarme en varios frentes. Uno de esos, en su momento no se llamaba perfilación criminal, lo llamaban inteligencia biográfica, que era una forma de hacer análisis de algunos blancos de interés para el gobierno de turno. Ajá. En su momento empiezo con blancos de interés como grupos armados ilegales. Para esa época estaban los mal llamados paramilitares. Empiezo a trabajar perfilación de paramilitarismo, posteriormente cabecillas de las FARC, del ELN. Empiezo a estudiar y aprender muchísimo sobre lo que era o lo que fue la Guerra Popular Prolongada de Mao Zedong, que ideológicamente era uno de los paradigmas que tenía en su momento las guerrillas en Colombia, la historia precisamente de esas guerrillas, sus procesos de infiltración, de penetración, sus vínculos con el narcotráfico. También empiezo a trabajar desde esa perspectiva narcotráfico. Mi primera misión fue más o menos a los 6 meses después de haber ingresado a la institución, eh, en una isla en Colombia que se llama San Andrés, donde fui a trabajar un tema de tráfico de inmigrantes y de narcotráfico, eh, que gracias a Dios fue satisfactorio, me fue muy bien y eso empezó a, de alguna manera, catapultarme y a generar cierta confianza por parte de la institución para que yo participara en varias operaciones y en cosas donde se requería realizar análisis, donde se requería trabajar información a nivel de comportamiento. Entonces, esa fue mi escuela hacia el año 2001. Tuve también la oportunidad de participar en una convocatoria interna que hubo de un proceso de capacitación a nivel de especialización. Y tuve la oportunidad de ir a México durante un año, de vivir en Ciudad de México, de conocer mucho sobre esa cultura, sobre sus problemas también de seguridad. Para esa época el tema del narcotráfico no estaba tan fuerte como está hoy día. Yo recuerdo que para esa época trabajé en Culiacán, donde había unos carteles muy fuertes. Conocí Guadalajara y Guadalajara es una ciudad, o era en su momento una ciudad pacífica, maravillosa. Después, y hoy día tiene incluso uno de los carteles más fuertes de México, lamentablemente. Termino también satisfactoriamente mis estudios, regreso nuevamente al país, empiezo a trabajar, entre otras capacitaciones que recibí en México, en temas de poligrafía, de control de confianza, lo llamábamos acá. Se crea la unidad de control de confianza. Soy coordinador de esa unidad durante un tiempo. Después me canso un poco del devenir, del día a día, de todo lo que se manejaba en la institución, que eran cosas bastante fuertes a nivel de criminalidad, a nivel de inteligencia de gobierno, de inteligencia de Estado. Solicito mi traslado para la academia que tenía la institución, que quedaba inclusive en las afueras de la ciudad. Me voy para allá y allá básicamente termino mis últimos 2 años en la institución, hasta el año 2009, donde a raíz de unos escándalos que hubo por unas interceptaciones ilegales, por varias cosas que en su momento se estaban haciendo a nivel político, pues tomé la decisión de irme precisamente también para evitarme algún inconveniente o de pronto ser salpicado en alguna de esas situaciones como le estaba viendo con varias personas a las que les estaban incluso dictando medidas de aseguramiento, órdenes de captura, donde primero capturan y después preguntan o después investigan y no al revés, como debería ser. Eso me indignó, tomo la decisión de retirarme. Yo ya venía trabajando en mi independencia laboral y económica también. Entonces, incluso antes del año 2009,
yo ya tenía un trabajo alterno en temas de poligrafía, estudios de seguridad, de algunos temas de análisis para empresas privadas y pues salgo efectivamente a trabajar en eso. Y en especial a trabajar el tema forense, haber recibido también una muy buena capacitación y experiencia, no solamente en investigación criminal, en criminología, sino en ciencias forenses, porque en la academia precisamente yo fui a encargarme de los laboratorios de investigación criminal y de los laboratorios de inteligencia. Entonces eso me permitió también adquirir ahí una experiencia y un bagaje importante que pude llevar afuera, que pude llevarme consigo. Y desde el año 2009, abril exactamente de 2009 a la fecha, me he dedicado a trabajar como perito privado. También soy auxiliar de la justicia. Aquí esa es una figura muy interesante porque le permite a uno aplicar para que a través de la experiencia como perito, el Estado, el sistema judicial, el sistema penal, a través de una base de datos que tiene de peritos auxiliares de la justicia, los pueda utilizar para ciertas labores cuando el gobierno tiene los peritos suficientes, que es muy común. Entonces, me hacen llamados para hacer evaluaciones de daño psíquico con fines de indemnización, conciliación, reparación. Como perito privado empecé a trabajar muchos temas de delito sexual, delitos contra la vida y la integridad personal, estableciendo modos de muerte, en especial cuando se duda de si el modo de muerte fue suicidio o homicidio, o si fue accidental, haciendo labores de autopsia psicológica, eh, bueno, en trabajos de perfilación, eh, donde pues afortunadamente y a través del goodwill que fui ganando, eh, me volví asesor de varios medios de comunicación aquí en Colombia que me consultan para trabajar esos procesos de perfilación, de perfilamiento. Como perito también lo he hecho, incluso controvirtiendo también algunos dictámenes de perfilación que ha hecho entes del Estado, como por ejemplo la Policía Nacional. La policía tiene una unidad de análisis de comportamiento. Con ellos precisamente tuve un caso que aquí fue muy mediático y fue el homicidio de una porrista de un equipo muy tradicional acá, el equipo de los Millonarios, donde inicialmente después de un par de años se acusó a un joven de haber sido el autor material de ese homicidio y entre las pruebas se tenía un informe de perfilación que tenía bastantes errores y que tuve la oportunidad de refutar, de ir y controvertir en el estrado y que posteriormente facilitó la absolución de este joven, de este hombre, que hoy día incluso el Estado le está reparando todo el daño que le hizo porque estuvo casi también 2 años privado de la libertad de manera injusta. Participé en el perfilamiento de Rafael Uribe Noguera, que fue el autor material del homicidio de la niña Juliana Zamboní. Este fue muy mediático porque pertenecía a una clase social privilegiada, pero eso no significa que ese no sea un día a día que lamentablemente tenemos. Si ustedes eh, revisan las noticias recientes en Colombia, van a encontrar que antier se descubrió un padrastro que asesinó a su propio hijastro y lo desapareció. Y bueno, son cosas que lamentablemente se están volviendo también pandémicas. He tenido la oportunidad de hacer muchos cursos de actualización, de conocer mundo, gracias a Dios, en mi esfuerzo personal. Entonces tuve la oportunidad de estar en Nueva York haciendo un curso de actualización sobre entrevistas forenses de niños, niñas y adolescentes hacia el año 2015. He estado en España, donde tuve la oportunidad precisamente de trabajar un máster en perfilación criminal. Es un país que tiene unos avances muy importantes en metodologías de la perfilación criminológica. Inclusive me gusta más que el modelo norteamericano. Bueno, he hecho un sinnúmero
cursos, diplomados relacionados con varios temas de psicología jurídica, forense, perfilación criminal, criminología y todos estos temas que en el día a día me han apasionado. Yo he hecho que he sido un inquieto del conocimiento y eso yo creo que es lo que de alguna manera ha llevado a que me posicione como me he posicionado, gracias a Dios. Doctor, ya tengo como 5 preguntas. No sé el resto de las personas que están aquí viendo. Bienvenidas. No sé las Bienvenidas. personas que están aquí viéndonos si tienen, obviamente sus preguntas me las mandan al box, por favor. Es un currículum realmente más allá que interesante, extenso, eh, impresionante. Realmente no sabía una parte, la otra la desconocía. Para mí, vuelvo y repito, es un honor que usted esté aquí compartiendo este espacio conmigo. Ha sido una materia, una materia realmente, voy a llamarla así, que me ha llamado la atención, me ha perseguido durante toda mi carrera, me he negado por mucho tiempo a introducirme en ella, a arriesgarme o a ensayar a ver cómo me iba, y realmente los últimos 6 años le puedo decir que me atreví entrando por el lado penal cuando estuve en la fiscalía, y hoy día gracias a esta persona en común que nos une y que nos ha hecho conocernos de esta forma virtual, mi mentora, para mí una de las mejores perfiladoras criminales en Panamá, su estudiante también, mi compañera, mi colega. Usted me ha inspirado también a seguir estudiando, ahora una maestría en perfilamiento criminal, Dios primero, y la verdad es que le agradezco. Ya tengo, como digo, como 5 preguntas. De lo que usted nos conversó, sé que muchos se están preguntando o se lo van a preguntar, ¿qué es la autopsia emocional? No, Autopsia psicológica. perdón, la autopsia psicológica, porque todos conocemos qué es la autopsia que se le hace a la persona ya fallecida, obviamente, que es la que nosotros también hemos visto en nuestro momento dentro de la materia de criminología y que hemos tenido que ir a la morgue. Pero yo sí he escuchado y he leído un poco, a pesar que soy nueva en este tema otra vez, el experto es usted, sobre la autopsia psicológica, que entiendo que igual se le hace pues a estas personas una vez que mueren, y se puede extraer información sumamente importante para las carpetas penales que se estén manejando. Y como usted lo dijo, a veces nos encontramos, como penalista lo puedo decir, con evaluaciones psicológicas, con peritajes, con auditorías hechas por el Estado, que cuando vamos a un juicio o vamos a una fase intermedia, o audiencias importantes donde se define mucho para la libertad de esta persona que posiblemente esté detenida, nos encontramos que tiene realmente una cantidad extensa de errores, y quién mejor que otros peritos, obviamente, para poder comparar, poder definir dónde están aquellos errores, y que al final, como usted mismo lo dijo, pueden causar que esa persona logre su libertad o la termine de perder. Entonces me gustaría que primero nos explique brevemente, dentro de lo que usted considere que es necesario, digo brevemente para no quitarle tanto tiempo porque hay otras preguntas, y yo sé que usted también nos quiere hablar de algunas otras cosas, pero para que tengamos idea de lo que estamos aquí, ¿qué es la autopsia psicológica y para qué sirve realmente, más allá de la otra autopsia que se le hace a los cadáveres? Ok, bueno, y además qué interesante pregunta. El término autopsia, ¿sí?, significa desde el griego y el latín algo así como verse a sí mismo. Me consta porque tuve también la oportunidad de ir a Grecia y conocer allá un poco de la cultura griega y hasta descubrir que el nombre Belisario, por ejemplo, es griego, tiene una raíz llamada Belisarius. Entonces es mucho más adecuado decir autopsia psicológica que para el caso del occiso decir autopsia. En el occiso es mucho más adecuado decir necropsia, porque necro sí evoca el tema de muerte. La autopsia psicológica es un procedimiento retrospectivo, técnico, científico, que permite
analizar la vida del occiso antes de la muerte y establecer si tenía elementos que pudieran hacer predecible su suicidio. Esto va con que técnica y científicamente se ha demostrado que nadie se suicida impulsiva ni espontáneamente. No es común, ni normal, ni probable incluso, licenciada Ivonne, que usted y yo terminemos este live, nos aburramos de la vida y nos lancemos. Yo estoy ahorita en un séptimo piso, me lance del séptimo piso. No. Quien se suicida ha planeado su muerte, la ha concebido inicialmente mentalmente cómo quisiera morir, qué rituales quiere hacer antes de su muerte. Algunos rituales son conscientes, otros son inconscientes, pero hay ahí una evidencia conductual. Y eso es básicamente lo que se busca en la autopsia psicológica a fin de establecer y determinar si esta persona, si el occiso tenía esos elementos presuicidas o si no lo sabía. Aquí hay un caso reciente y muy mediático. Yo logré trabajar en uno hace muchos años, que fue lo que posteriormente dio pie a un escándalo que hubo aquí en Colombia que se llamó la Comunidad del Anillo. Un tema Hay que un la libro policía. que si usted no me lo manda, yo lo voy a ir a buscar a Bogotá. Nada más se lo voy a dejar allí. Por supuesto, con gusto. Que es sobre este tema precisamente. Y yo creo que Sí. usted nos va a explicar por qué fue tan mediático y no hay, vamos a decir que no hay información donde se pueda. No, eso aquí incluso en algún momento se prohibió hablar de eso, fue una cuestión muy difícil. Yo tuve la oportunidad de ser parte del equipo del doctor Jesús Vergara, que fue precisamente que era el representante de víctima en su momento, quien fue atacado durante un tiempo, que le tocó huir del país porque fue amenazado de muerte, bueno, por varias cosas muy difíciles, porque nos estábamos enfrentando a una institución como lo es la Policía Nacional de Colombia. Es una institución que tiene cerca de 150.000 hombres, que es una institución buena, pero que algunos lamentablemente la han dañado. Y es precisamente contra ellos, contra quienes nosotros en algún momento hicimos las revelaciones y apoyamos la denuncia y todo lo que todavía está en curso, porque es un proceso que aún está abierto, pese a que ahí ya hay algunas capturas, hay inclusive algunos condenados, pero falta todavía, el proceso no se ha cerrado por completo. Entonces, es, por ejemplo, en ese caso, el trabajo que se hizo permitió precisamente establecer que la muerte de Lina, la cadete, no había sido producto de un suicidio, sino que había sido producto de un homicidio. Y después incluso se encontraron los móviles precisamente de ese homicidio, que hacían parte de, hay que decirlo con vergüenza, de una red de prostitución que había dentro de la Policía Nacional, de prostitución masculina, de la cual ella tuvo conocimiento porque a su propio novio, el que tenía en la escuela, fue víctima de esa red de prostitución y él le confesó, le admitió cómo era que lo habían involucrado, cuánto lo habían pagado, cómo era que no se podía salir, cómo era que estaba amenazado. Y ella, cuando quiso sacar a la luz pública esta situación, pues la asesinan, montan una escena como si fuera un suicidio, pero pues fue una escena incluso mal hecha. Esa es otra de las pruebas de que el crimen perfecto no existe y debemos partir de esa base. Lo que pasa es que no hay a veces investigaciones lo suficientemente acuciosas, lo suficientemente técnicos, científicas para descubrir los indicios del crimen. Y por eso a veces se enfrían, se cierran o no se sabe qué pasó. Pero no porque exista crimen y criminal perfecto, no, eso lo puedo decir por experiencia. Entonces les quería traer a colación, hace poco aquí aparece muerto aparentemente por modo de suicidio un estilista profesional muy famoso acá, aparece muerto en su propia cama al lado de su mamá, quien también aparece muerta, y con una nota de un presunto suicidio, una nota maltrecha incluso,
y las investigaciones y precisamente un proceso de autopsia psicológica, no estuve dentro de ese proceso lo manejó Fiscalía, se descubre efectivamente que no fue suicidio, sino que fue un homicidio. Habían cosas muy burdas, como por ejemplo unas presuntas puñaladas que él mismo se había proporcionado en el pecho. Difícilmente alguien se suicida de esa manera, eso no es un modo común de suicidio. La gente en realidad, primero el suicidio es la última salida que puede tener alguien que tiene mucho sufrimiento psicológico. El suicida es un valiente, el suicida no es un cobarde, por lo menos de lo que yo he conocido en mi experiencia profesional. Pienso totalmente igual. Es alguien que incluso no quiere morir, pero es tal su sufrimiento que no encuentra otra salida. Por eso emite señales para llamar atención, para que se preocupen, para ser salvado. Pero también cuando ha tomado la decisión, encuentra el método de alta letalidad para poder lograr ese fin. Es un tema complejo y que precisamente la autopsia psicológica permite develarlo, permite explicarlo, permite dilucidarlo. Por eso es un procedimiento bastante útil. Tanto que en Colombia tenemos, medicina legal tiene un protocolo ya hecho sobre autopsia psicológica, es decir, la autopsia psicológica hace parte de las labores periciales forenses que podemos hacer los peritos. Doctor, antes de hacerle otra pregunta, que va en la línea de la autopsia psicológica, usted nos comentó que cuando uno se pretende o tiene mentalmente esas ideas de suicidarse, envía señales. Mucha gente a veces dice, ¿cuáles son esas señales? ¿Por qué yo no me di cuenta? ¿Por qué en ese momento nadie de alguna manera se pudo dar cuenta que esta persona estaba enviándole señales a su familia, a sus amigos, de que se pretendía suicidar y en efecto logra hacerlo? Esa es una. Y dos, para no salirnos del tema, ¿cómo usted nos hablaba de la autopsia psicológica? ¿Qué arroja esa autopsia? Para que los que nos están viendo tengan una idea, ¿qué específicamente arroja esa autopsia psicológica que es tan importante, inclusive hoy día, para las carpetas penales donde se trabaja, que ella, como usted lo dijo, forma parte de los requisitos fundamentales de las diligencias, perdón, de las diligencias que se necesitan hacer inicialmente, pues dentro de la carpeta? Ya no es que se pide después, ni se piensa si se van a hacer o no, sino que es necesaria, indispensable. Ok, para responder la primera pregunta, hay varias señales comunes de la ideación y el intento suicida. Sin embargo, la experiencia me ha enseñado que esas señales tienen sentido dependiendo de la personalidad de cada uno. Es decir, dependiendo de cuál es la línea base de la persona que estamos analizando. Sí. Porque si la línea base, por ejemplo, de esta persona es que comúnmente ha abusado de alcohol o de drogas alucinógenas, pues el abuso de alcohol y drogas alucinógenas no sería un elemento, un indicador presuicida como tal, porque ya lo trae. Son esos cambios abruptos, disruptivos que empieza a tener el joven, el adulto mayor incluso, porque también tenemos situaciones de adultos, de personas de tercera edad que optan por quitarse la vida, que son cambios bruscos. Entonces, si fue una persona que nunca abusó de alcohol o de drogas alucinógenas, que en un momento empiece a abusar de alcohol o drogas alucinógenas, esa es una señal. Que empiece a hablar comúnmente acerca de la muerte o de que los demás estarían mejor si él o ella no estuviera Esa en es muy este común. mundo. Que empiece a regalar objetos que para él sean significativos, no necesariamente valiosos, porque yo puedo tener este reloj que puede ser comercialmente muy valioso, pero o no, pero para mí lo es porque, no sé, me lo regaló mi papá, me lo regaló mi esposa, y de pronto yo le digo a mi mejor amigo, mire,
se lo regalo para que se acuerde de mí. Ese es un indicador. Eh, Empezar a buscar situaciones de alto riesgo, como conducir a alta velocidad o de manera irresponsable, provocar peleas o riñas donde pueda ser lastimado. Yo recuerdo que recién me estaba capacitando en este tema de la autopsia psicológica. Me capacité con el gobierno americano, yo todavía estaba en el DAS, y ellos estaban en su momento enfrentando un fenómeno al que llamaron suicide by cop, suicidio por policía, que estaban encontrando en especial jóvenes que utilizaban, por ejemplo, pistolas de juguete, asaltaban, que tenían ya ideación e intentos suicidas, asaltaban una tienda y buscaban, a través del uso de esta arma, que no era un arma letal, que la policía reaccionara y los matara. Y hubo varios casos que inclusive dio para que se capacitara la policía previniendo ser objeto del suicidio por policía. Entonces, fíjense que hay varios elementos que de alguna manera están dando esa información. Todo aquello que a usted le empiece a proporcionar elementos de sufrimiento psicológico de esa persona, de que está cambiando sus hábitos de alguna manera, está durmiendo mucho, está comiendo poco o está comiendo demasiado o no duerme, son situaciones que están generando banderines rojos. En la medida en que yo voy sumando esos comportamientos, puedo atreverme a afirmar que hay una tentativa suicida y puedo hablar con la persona. Hablar con la persona no lo incita a suicidarse, eso es un mito. Mucha gente cree que si uno habla del suicidio con alguien, eso va a hacer que la persona más rápido se quite la vida. No, por el contrario, le abre precisamente la puerta para expresarse, para trabajar de manera empática, emocional, conectarse con esa persona y poder prevenir precisamente que se suicide. Hay alguien que está preguntando acerca del suicidio del guarda de seguridad del caso de Juliana Zamboni, Astrid 30, lo estoy viendo. Sí, ese fue un suicidio y me consta porque yo hice la autopsia psicológica de Fernando Merchán, que se llamaba él. Eso fue un caso de suicidio. A él no lo mandó matar la familia de Uribe Noguera. Eso, hubo bastantes teorías conspiratorias que en realidad no correspondían a nada técnico ni científico y que precisamente la autopsia psicológica sí dio como resultado que había sido un suicidio, porque él tenía ya desde hacía mucho tiempo bastantes predisposiciones suicidas. Hay algunas incluso que son genéticas, por eso también debemos revisar nuestra familia. Si en nuestra familia de origen tenemos antecedentes de suicidios, pues hay que trabajarlos, hay que elaborarlos también. No se pueden convertir en secretos de familia, eso hay que sanarlo, ¿sí? La sanación es un tema que también es real. Y yo creo que usted misma, licenciada, en alguno de los live que le escuché que la vi, hablaba de eso en relación con la violencia de género. Es un tema que uno tiene que trabajar también como ser humano y que permite precisamente ser una experiencia de vida. Entonces todo eso también hay que trabajarlo y elaborarlo precisamente para no repetirlo. Y en relación con la segunda pregunta, la autopsia psicológica es un informe que básicamente da cuenta de identificar efectivamente el modo de muerte, si el modo de muerte efectivamente fue el suicidio o si es otro modo de muerte. Uno en la conclusión no lo puntualiza como tal, porque eso debe ser parte de la investigación penal, de la investigación criminal, pero uno puede concluir que el modo de muerte no corresponde a lo que la ciencia, la técnica que se utilizó puede establecer como suicidio. Entonces corresponderá a los 3 modos de muerte restantes o 2 modos de muerte, porque si no se ha establecido que fue muerte natural, pues tuvo que ser homicidio o tuvo que ser accidental, pero ya es la investigación la que determina eso.
tiene también un fin terapéutico y es describir psicológicamente, comportamentalmente, qué quiso expresar la persona con su muerte, en el caso de que haya sido suicidio. Porque los suicidios también expresan ciertas cosas. No es gratis que alguien vaya y se suicide en un centro comercial, por ejemplo, que se suicide en el colegio, o que se suicide en el lugar de trabajo, o que se suicide en la habitación marital. Eso tiene una significación para el suicida. Entonces es describir ese tipo de significación, el método de letalidad que utilizó, lo que quiso expresar con la carta que dejó, si estaba queriendo culpar a alguien de su muerte o exculparlo, por ejemplo. Toda esa significación psicológica también hace parte de lo que va en el informe de la autopsia psicológica como tal. Interesante, doctor. Me imagino que también si fue escrita la carta a mano, la caligrafía, todo eso se estudia. Para los que hemos tenido oportunidad de participar en algunos casos, se verifica el modo de la letra, el pulso, cómo, si es fuerte, si es débil, todas estas cosas que ya Por obviamente supuesto, son claro. temas de otros live, pero sí me acabo de acordar que todo eso es tan importante al momento de verificar y de investigar y de desarrollar este tipo de peritajes, pues que al final se llaman así, de diligencias. Por supuesto, y fíjense que para ilustrarle dos casos puntuales, el caso de la comunidad del Anillo de Lina, en el caso de Lina ella aparece muerta y al lado una nota donde el análisis grafológico forense, que efectivamente lo hizo otro experto, no lo hice yo, daba cuenta de que esa no era la letra de ella. De hecho, después se descubrió de quién era la letra. Era de una de sus compañeras de curso. En el caso del estilista, que hace poco fue tan mediático, que todavía sigue siendo mediático en nuestro país, también se descubrió que, pese a que en la carta había sangre de él, no era la letra, sino que al parecer quien lo asesinó a él y a su mamá, usó la mano de él post-mortem con un lapicero y escribió. Por eso se veía tan trémula esa letra y por eso la sangre quedó impregnada en la hoja. Pero se estableció desde la grafología forense que no correspondía a la letra. Claro que son elementos muy importantes y que uno también toma en cuenta dentro de la autopsia psicológica. Doctor, yo sé que han sido muchos casos y que hay algunos más importantes para los seguidores, lectores, incluso para usted. De todos los que hasta hoy usted ha manejado, sean o no mediáticos, unos más que otros, ¿cuál ha sido el caso que más tiempo le tomó a usted perfilar de alguna manera? ¿Y cuál ha sido el caso en donde usted se ha sentido más satisfecho y aparte de decir satisfecho, que siente ese orgulloso de haber logrado esos resultados dentro del perfilamiento criminal de específica persona, pues? Bueno, han sido varios casos. Mientras Sí. usted hablaba, me venía a la mente, por ejemplo, un caso complejo que no fue muy mediático, o solamente fue una noticia regional. Un caso que llamaron Los Desalmados, que ocurrió en una región del Meta, aquí en Colombia, donde un par de jóvenes, ella tenía 24 años al momento de los hechos y él 27, tenían una relación tóxica de pareja, con bastantes temas de violencia psicológica, de violencia física, de violencia sexual también. Ella queda en embarazo y recién ella anuncia su embarazo a su pareja. Él le dice: espero que lo que usted vaya a tener ahí no sea una niña, yo quiero un varón. Ya empezamos mal. Que exactamente, ya el tema era bastante disfuncional. Este individuo tenía incluso una relación bastante patológica con su figura materna,
una relación simbiótica que después descubrí dentro de la perfilación, eh, con la suerte de que eh, la joven tuvo una niña. De hecho la tuvo en un bus intermunicipal, que lo llamamos flota, en unas condiciones precarias. Ella llega con su bebé después de que la tuvo, se la presenta a él y él lo primero que hace es tomarla y dejarla caer, la suelta. Ahí empieza una serie de maltratos aberrantes hacia la bebé por parte de este sujeto, pero conestado con ella porque ella se lo permitió, donde no le permitía que le diera pecho a la niña, donde la golpeaba si la niña lloraba, donde era terriblemente desnutrida. Esta bebé, que en paz descanse, se llamaba Salomé, duró solamente 8 meses, hasta cuando un día este individuo, en un ataque de ira, la estrelló contra una pared, de manera que le causó unas fracturas y la muerte. La fueron a enterrar a escondidas, pero con la suerte de que una vecina se había dado cuenta de los maltratos que le daban a la niña, y cuando no lo volvió a ver, cuando no volvió a ver esta bebé, denunció ante la fiscalía del corregimiento más cercano. Ellos llegan y empiezan a indagar, presionan a la mamá, y la mamá dice que la niña había broncoaspirado y que había muerto. Ellos le exigen que le muestren dónde está el cadáver, van, hacen la exhumación del cuerpo. Yo tuve la oportunidad de leer y analizar la necropsia, un sinnúmero de hematomas, de golpes, de fracturas, pese a que todavía no había formación de hueso, era en su mayoría cartílago, pero sí había unas lesiones impresionantes que le habían causado a esta niña, a esta bebé. Los dos son procesados por homicidio agravado, pero la fiscalía me pide a mí el apoyo como perfilador para que le dé un perfil de este individuo, porque la mujer había dicho que él era quien la había asesinado, en fin, que ella solamente había obedecido porque él la maltrataba, porque le tenía miedo, en fin, y que la perfilara a ella para establecer si había algunas situaciones comportamentales que pudieran dar elementos de menor responsabilidad, que aunque no llegara a ser inimputable, sí fueran algunos eximientes de cierta responsabilidad penal. Yo trabajo más o menos mes y medio en toda la perfilación de ellos, y encuentro que esta mujer tenía tanta o más responsabilidad que la que tenía él. Eh, Era impresionante, era bastante psicopático en la cantidad de veces que tuve la oportunidad de entrevistarla en la cárcel, como al momento de hablar se victimizaba, había un llanto falso, pero después súbitamente le pasaba el llanto y preguntaba por el balón de fútbol que le habíamos prometido llevarle, porque le gustaba jugar fútbol en el patio. Se seguía mandando cartas, porque en esta cárcel tenía un pabellón para mujeres y un pabellón para hombres, pero se comunicaban entre sí a través de cartas escritas. Yo tuve acceso a esas cartas. Seguía siendo una relación absolutamente patológica, donde la bebé era lo de menos, donde no hubo ningún duelo por la pérdida de la niña. Entonces todo eso hizo parte de ese informe que logró posteriormente, y con base en la demás evidencia que tenía la fiscalía, darles a cada uno una pena de 52 años de prisión, que es de las máximas penas. La máxima pena aquí es 60, pero pues Ujú. en ellos hubo algunas rebajas y tuvieron 52 años de prisión por esa situación. Ese pues fue un caso disruptivo. Satisfactorios varios, eh, en especial los que logran sacar inocentes de la cárcel, a mí me satisface mucho.
en homicidio, en delito sexual, eh, en muchas otras circunstancias. Haber perfilado al monstruo de Monserrate, a Freddy Valencia, también para mí fue satisfactorio. Ahorita, recientemente, es un tema del cual no puedo hablar mucho abiertamente porque hace parte de una reserva, pero a alias La Bestia, Luis Alfredo Garavito Cubillos, que es un hombre que fue condenado a 30 años de prisión, que está próximo a salir de prisión. De hecho, este año puede recuperar su libertad. El año pasado tuve la oportunidad de ir a perfilarlo en la cárcel de la Tramacúa, que es una cárcel de máxima seguridad aquí en Colombia, con fines periodísticos, porque es de un documental que se va a sacar, posiblemente por Netflix. No fue fácil acceder a él porque él solamente en toda su condena, que lleva ya 22 años privado de la libertad, solamente ha conseguido 2 entrevistas a medios de comunicación. Una a un canal nacional, a RCN, y otra a un canal español. De resto, él se ha negado a todas las entrevistas. Acá nosotros logramos que él tomara la entrevista, estuvimos una semana trabajando con él. Son más de 40 horas de grabación de cosas que él nunca antes había dicho a ningún medio de comunicación. Entonces, es un trabajo satisfactorio porque sé que va a ser un elemento de consulta y de trabajo para quienes se dediquen a la criminología, a la perfilación criminológica, a la psicología forense, a la psiquiatría forense. Entonces, sé que va a ser de utilidad. Y como digo yo, para los que no están en esas áreas, igual, doctor, la oportunidad de poder finalmente, después de tantos años, saber un poquito más sobre la otra parte o la vivencia de ese privado de libertad, de ese criminal, de ese acusado, condenado, que muy pocas veces podemos accesar, obviamente, uno porque no lo permiten ellos, no tienen esa confianza o simplemente no les interesa abrirse, como dijo usted, con cualquiera, pero también es como un vacío que no podemos llenar de ninguna manera hasta que no logremos tener algún tipo de entrevista, ya sea una entrevista de abogado con su cliente o de un perito con el condenado, con su paciente de alguna manera, un perfilador o usted pues como forense, psicólogo forense, es muy difícil y sin duda alguna es gratificante poder, después de que se pueda, obviamente, tener acceso a esa información, y como usted lo ha mencionado, si no me equivoco, escuché Netflix, así que en algún momento creo que todos vamos a tener la oportunidad de conocer la historia más allá de lo que ha publicado en los periódicos, en las redes sociales sobre el caso de quien todavía con vida hoy es, si no me equivoco, el asesino en serie más grande de Colombia. Y que sabemos muchos que incluso posiblemente estuvo en Panamá, creo que si no me equivoco estuvo en Panamá en alguna ocasión, y también se habló de que quizás aquí también tuvo sus participaciones cometió ciertos delitos que no están comprobados y que sé que en algún momento quizás tengamos un poquito de información para acercarnos a definir si es un bochinche o si realmente pudo ser cierto. Y es como armar un rompecabezas, obviamente, ¿no? De una persona con una mente muy difícil de penetrar, estoy segura, que debe ser desgastante y que debe ser complicado, pero como usted y yo estamos seguros y lo compartimos, impresionantemente interesante. Es algo que no todo el mundo podrá comprender, pero poder sentarse a perfilar a un criminal como este, a entrevistarse, a tenerlo, solamente con tenerlo de frente y poder interactuar, yo me imagino que tiene que ser algo sumamente grande. Y que usted haya tenido esa posibilidad entre
cientos de personas durante 22 años. Mire, licenciada Ivonne, es tanto lo que usted está diciendo que cuando tuvimos el contacto con Luis Alfredo Garavito, encontramos estructuralmente a un individuo que no se parece en nada a ninguna de las fotografías que usted en este momento, al googlear Luis Alfredo Garavito Cubillo sale a la bestia, puede encontrar. Usted en esas fotografías encuentra a un hombre robusto, gordo, que se ve muy bien físicamente. No, él ya no está así. Es un hombre de 65, 66 años ya, muy delgado, sufre leucemia, está comprobado, tiene leucemia, está tuerto el ojo derecho no le funciona, lo perdió, pero mentalmente Tu mente. es impresionante la forma como se nos volvió un reto, como desgastaba, como quería manipular, como afortunadamente habíamos podido vaticinar algunos de sus comportamientos manipuladores, precisamente para que no se dejaran enganchar en esas situaciones. Por ejemplo, que en un momento se levantara la silla y dijera, ya no quiero más, esto no me interesa. Entonces, aprender a manejar esas situaciones, aprender a manejar las prebendas que él exige a cambio de información, Tus condiciones. aprender a manejar exacto sus condiciones, aprender a manejar las amenazas, porque en algún momento incluso amenazó a uno de quien fue el entrevistador principal. De hecho, yo no fui el entrevistador principal porque él dice que no habla con científicos, con ningún psicólogo ni psiquiatra, pero sí estuve muy pendiente tras bambalinas, y ese investigador principal, que incluso yo había perfilado y había dicho, este muchacho es quien va a hacer match con él, no solamente porque era joven, es un muchacho de 19 años, recién graduado de comunicación social, de periodismo, sino porque tenía facciones muy similares a las víctimas de Garavito. Y eso le llamó muchísimo la atención. De hecho, hicimos un experimento y cuando inicialmente toman contacto con él, un periodista veterano de un canal incluso muy importante acá, y este joven, él se queda mirando al joven y le estira primero la mano y le dice, ¿cómo te llamas? Y él le responde. Empezamos a analizar eso y dije, sí, hizo match con él, toca trabajarlo a través de él. Además, el joven venía de una región donde Garavito tuvo algunas víctimas. Entonces, eso también ayudaba Claro. a ese emparejamiento psicolingüístico y A brindarle contextual de alguna que él se manera. sintiera cómodo, me imagino, con esta persona. Claro, adicionalmente, así lo niegue, Garavito es homosexual. Él es abiertamente homosexual. Entonces, el tema también había que aprovecharlo de alguna manera porque era en él cierta vulnerabilidad. Eso nos permitió lograr, por la cantidad de información y de material que tuvimos o que tenemos, porque todavía hay algo de eso que se está trabajando para el documental que en su momento yo mismo les anunciaré, yo le daré la chiva, sin duda, a la licenciada Ivonne, por supuesto. Para que todos podamos ver el documental en Netflix. Pero por supuesto, claro, de Garavito, que vuelvo y repito, es el asesino en serie más grande que ha tenido Colombia y que no son ni 20, ni 30, ni 100 víctimas, sino más de 200 víctimas a las que pues, lamentablemente estuvieron. Sí. Es el asesino serial vivo más prolífero que hemos tenido, para nuestra vergüenza. Porque el más grande, lamentablemente, sí, fue hacia los años 70, 80, Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, a quien se le atribuye cerca de 350 niñas en Colombia, Perú y Ecuador. Pero sí, Garavito sin duda es el más prolífero y que no solo está vivo, sino que está también próximo, posiblemente, a salir en libertad, de acuerdo a su condena inicial, obviamente. Por supuesto, él ya cumplió con todos los requisitos, con todas las rebajas, él ya... La única razón por la cual él no ha querido salir de prisión es porque no tiene un arraigo
todavía y porque él sabe que hay un riesgo a su seguridad si recupera la libertad, porque eso desde hace muchos años está vaticinado. Entonces, Esto es hay más... posiblemente una solicitud también de extradición por parte de Ecuador Ujú. por dos víctimas en ese país, que posiblemente también se dé y lo que ocurra es que cumpla acá y vaya a cumplir la condena en Ecuador, pero pues este año sabremos. Y también pues considerar, como usted lo dijo, doctor, que muchas veces también en Panamá ocurre y en todos otros países, qué tan seguro puedo sentirme adentro que afuera de la cárcel. Muchos prefieren estar dentro de la cárcel porque saben que automáticamente que salen pueden perder su vida de múltiples maneras. Entonces se sienten más seguros allá adentro. Usted me hace acordar de lo siguiente, mire, el tipo tiene tal estatus en la cárcel que primero tiene una celda para él solo, le tienen un teléfono para él, él puede tener una llamada diaria, tiene derecho a eso, lo tuteló incluso. Le escriben del exterior varios admiradores y admiradoras, o sea, una cosa impresionante. Eso es Claro, un fenómeno, para es un mucha fenómeno gente que es una persona, es un personaje, es... lo admiran, o sea, tiene fans Sí. y su gran mayoría son mujeres, ¿sí? Que le mandan cartas de amor y cosas de, bueno, eso psicológicamente es un fenómeno que se llama hibristofilia, que después, si usted quiere, hablamos de eso en otro live. Eh, pero pues llama la atención eso. Adicionalmente en la cárcel a él nadie le dice garabito, nadie le dice bestia ni asesino serial, no. Lo llaman Rafa. Él se hizo llamar Rafa. Así lo llama todo el mundo allá. Lo protegen, no lo atacan. Él es un personaje allá y lo logró a toda su mente manipuladora, maquiavélica. Es impresionante lo que el tipo representa, impresionante. Wow, increíble. Doctor, en Panamá sé que no, pero se la pregunto porque aquí alguien hizo la pregunta, ¿en algún momento usted en Panamá tuvo o participó en algún caso de perfilamiento? Y también usted sé que tuvo la oportunidad de perfilar a Popeye, muy conocido por muchísimos, que también, bueno, no solo porque era una persona sumamente de confianza, de quien ya conocemos y que pues, ambos están en el más allá, pero Popeye sí tuvo su momento de fama, vamos a decirlo así, cuando se dio a conocer también, Por supuesto. independientemente lejos de la sombra de aquel gran señor, y sé que usted tuvo la oportunidad de perfilar a Popeye. Sí, Siempre me preguntan eso. sí. Voy a responder la primera pregunta. Yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo para un medio de comunicación en Panamá, un medio de noticias, que hace más o menos 4 años, cuando yo estaba ya impartiendo una capacitación para personal de gobierno, me invitó a ese canal para que analizara una situación que había ocurrido recientemente y era de una mujer que había asesinado a su pareja, presuntamente porque se cansó de los maltratos de él, pero adicionalmente lo cercenó, lo partió en pedazos y lo escondió. Eh, entonces, el análisis era enfocado a el posible estado mental de esta mujer, que evidentemente yo no podría saber si no la hubiera evaluado, solamente podía hacer un análisis como tal, pero el análisis me permitía establecer que había unas situaciones de dolo y de intención, precisamente en el homicidio y en la forma como cometió el homicidio y en la cantidad de violencia expresiva que ella desplegó sobre la víctima, que era su compañero sentimental. Ese fue el análisis que hice para un medio de comunicación, inclusive está todavía en redes sociales, creo que se puede encontrar. Si no, usted me recuerda, yo le comparto el link, creo que todavía tengo la noticia, pero fue como la única participación que tuve de manera directa. Con Popeye sí,
año 2005 tuve la oportunidad de ir a perfilar, todavía yo era funcionario del DAS, y fue una misión institucional que me encargó de ir a perfilarlo. Él se encontraba en ese momento en una cárcel de máxima seguridad aquí en Bogotá, de mediana seguridad, perdón, la cárcel Modelo, y yo fui a entrevistarlo allá, a perfilarlo, a descubrir que era un sujeto también terriblemente manipulador, mentiroso patológico, muy astuto, vendía muchas mentiras, por eso logró un par de libros que le escribieron. Ya había yo predicho que iba a volver a incurrir en la criminalidad una vez recuperara la libertad, cosa que efectivamente pasó. Él sale y se vuelve youtuber, y dentro de su labor de youtuber precisamente visitó países como Panamá, donde fue una sensación, hablando de lo que él conocía acerca de el cartel de Medellín, del narcotráfico aquí en Colombia. Pero muchas de esas eran exageraciones. En realidad era un sujeto bastante locuaz, bastante hábil con la palabra, muy beligerante también, psicopático. Es un ejemplo del psicópata de cero empatía por los demás, de hacer lo que fuera con tal de tener reconocimiento, muy histriónico, le gustaba ser el centro de atención, muy narcisista. Él se creía el experto más experto en seguridad y en narcotráfico, y que sus secretos se los iba a llevar a la tumba. Y bueno, era un personaje, ¿no? Y fallece a comienzos del año 2020 por un cáncer de garganta, que en menos de 2 meses lo ultimó y lo dejó hecho una piltrafa. Y bueno, hablan de karma, de lo demás, pero pues eso ya es otra situación. Pero fue un sujeto nefasto para el país, nefasto. Y la gente increíblemente lo empoderó, y eso obviamente lo hizo alimentarse como una persona típica narcisista histriónica. Él Mire, necesitaba de eso, y eso recibió de tanta gente que lo empoderaba, adulaba y engrandecía de distintas maneras. Inclusive hacían ver que todo lo que él había hecho en su momento, o que había logrado con éxito dentro del cartel de Medellín y sus conductas dentro del narcotráfico, eran aplaudibles, eran como un héroe, como usted dice, tristemente de Colombia, cuando realmente para muchos que sabemos, al final no tenía ni la mitad de veracidad. Pero bueno, lo fíjese alimentaron, que lo alimentaron. absolutamente, mire, a mí me sorprendía y me llamaba la atención, por ejemplo, cosas como que ni usted ni yo, licenciada Ivonne, que nos dedicamos a temas amables, a temas científicos, técnicos, a compartir algo de experiencia y conocimiento con cosas útiles, usted no tiene 1,5 millones de seguidores. Yo menos, yo no. Popeye tenía casi 2 millones de seguidores. Recibía al día una cantidad impresionante de likes, monetizaba por YouTube, era una cosa impresionante. Precisamente por esa doble moral y por toda esta situación manipuladora que él tenía, fíjense cómo lograba captar gran cantidad de público, tergiversando la realidad. De diferentes edades. Y doctor, es una conducta es una conducta que no puedo decir que ni siquiera es de moda. Es algo que nos está consumiendo a todos de alguna manera. Personas que son profesionales pero no comparten nada de contenido real, veraz ni importante en sus redes sociales, siendo profesionales inclusive del derecho, y tienen cientos de miles de seguidores, pero su contenido realmente ni siquiera es bueno, o no va de la mano con la cantidad de seguidores o el impacto o el alcance que puedan tener. Y como usted lo ha dicho, personas como nosotros que
realmente utilizamos nuestras cuentas para poder compartir información veraz, productiva, importante para algunas personas, de grado académico, muchas veces histórica. Nos siguen una que otra cantidad de personas que para mí mi comunidad es tan importante y sé que igual que la de usted, y me he dado cuenta que el alcance de mi cuenta, aunque no me sigan 100.000 personas, mis videos los han visto más de 100.000 personas. Entonces es ahí donde está la importancia de que al menos le llego a una cierta cantidad de personas que aunque no me sigan, no me preocupa, pero les llega la información. Y eso nos pone a pensar, doctor, como sociedad, hacia dónde vamos construyendo y hacia dónde vamos empoderando y enalteciendo a estas personas que la mayoría de las veces tienen patologías, tienen conductas, como usted lo ha dicho, y casi siempre son histriónicas o son narcisistas, pero yo, que no soy muy experta, obviamente jamás al lado suyo, detrás de todo esto siempre hay otra más. Y no me equivoco, creo que estoy segura que detrás de ser histriónico y narcisista tienen otra más que le está como soplando aquí en el oído y que los convierte realmente a futuro en personas peligrosas. Es cierto, muchos correlacionan con elementos de psicopatía y con elementos de maquiavelismo, que es lo que la ciencia ha llamado la tríada oscura de la personalidad. Cuando conjugan esos elementos, resultan ser personas muy peligrosas a todos los niveles, porque la psicopatía no necesariamente correlaciona con criminalidad. A veces confundimos que psicópatas son asesinos seriales. Falso. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que cerca del 2% de la población mundial tiene psicopatía, es decir, son individuos que a su alrededor generan muchísimo daño y no necesariamente incursionan en conducta criminal. Son hombres maltratadores de sus esposas, engañadores, timadores, son CEOs de empresas multinacionales que las estafan, que se aprovechan, o son sujetos que hostigan a través de procedimientos tipo moving a sus empleados o colaboradores, que buscan cargos de poder y aprovechen esos cargos de poder para incursionar en situaciones de corrupción y que generan socialmente mucho daño. Ese es el gran riesgo y el gran peligro de la psicopatía como tal en el mundo. Mujeres que ejercen la violencia sobre otras mujeres, sin importar si tienen o no estudios superiores, también para mí entrarían en esa categoría de personas sumamente peligrosas, que las vemos como mujeres de buen vestir, de conocimiento, de educación profesional, de poder, pero con todo eso que tienen, asimismo, pues violentan a otras mujeres, quizás igual de profesionales, pero más débiles, de una personalidad un poco más débil o quizás con menos poder, las minimizan y las ridiculizan a través de medios electrónicos, de redes sociales, de sus propias cuentas en los medios, en las redes sociales, en la televisión, en la calle, en donde sea, para ejercer de alguna manera violencia. Y lo triste es que en Panamá, doctor, ese delito no está tipificado. Yo he sido una de las personas que he tratado de llevarlo a la asamblea, no se ha podido, no hay interés, y cada día las mujeres son violentadas, no por hombres, sino por sus propias amistades, madres, jefas, por mujeres que utilizan todos esas capacidades, no sé ni cómo decirle, ese entorno, ese escenario que tienen para ser a la final psicópatas sin tener que matar a alguien, como usted lo ha indicado. Así es. Mire lo que usted me hace pensar también. Yo he encontrado que las mujeres psicopáticas que ejercen violencia contra otras mujeres o contra hombres son mucho más maquiavélicas, astutas, beligerantes al ejercer violencia psicológica en términos de género que los hombres. Calculadoras. Terribles.
Yo tengo ahorita, estoy asesorando precisamente un caso en Costa Rica. Es un caso que involucra a una presentadora muy famosa allá de farándula, que estuvo casada con un industrial, un hombre empresario, que cuando él la descubre en varias infidelidades que ella venía teniendo de manera furtiva, inmediatamente hace la demanda de divorcio. Ella no la acepta, la pelea y como venganza le tiene 17 denuncias por todos los tipos de violencia posible. Lo conoce a él muy bien y le coloca trampas y él caía en las trampas. Afortunadamente fue antes de conocerme y de pedirme asesoría. Ahorita ya no, ahorita se cuida, ahorita entiende en qué juego está. Pero le voy a poner un ejemplo. Ella tenía una mascota en común, inclusive un perro de la raza que tengo yo, un Schnauzer. Y un día ella, después de estar divorciados, separados porque el divorcio no se ha dado por el conflicto que tienen, ella hace que le llegue a él una factura de la tienda de mascotas. En Costa Rica esos servicios son muy costosos. Era una factura de cerca de $1,100. Y él va y la paga porque también estaba vinculado de alguna manera emocionalmente con la mascota. El momento de ir a pagar, ella lo sigue, se da cuenta, usa las cámaras de seguridad del establecimiento, las pide y después coloca una denuncia diciendo que él la estaba persiguiendo a ella y que quería ir, llevarse la mascota y lastimar a la mascota para hacerle daño a ella. O sea, fíjense cómo arma este escenario para perjudicarlo, ¿sí? Además utiliza sus redes sociales, la cantidad impresionante de seguidores que tiene, los medios de comunicación a los que fácilmente tiene acceso, para destruir moralmente a quien es el target, a quien es el objeto, el blanco de todas sus agresiones psicopáticas. Muy fuerte, muy fuerte. No vamos lejos, doctor. Sin mencionar muchos detalles, aquí en Panamá se han dado casos, creo que al 90% muy similares a lo que usted nos está contando sobre ese caso de violencia de una mujer contra el hombre o violencia de mujer que también ha ejercido contra mujeres relacionadas con este tipo de casos, y es impresionante. La gente piensa que por tener un título universitario, por vestir bien, verse bien, hablar bien, aquí mentalmente también estamos bien, y resulta que muy alejado de la realidad, y lo que una persona puede lograr causarle daño a otra desde la mente hasta físicamente, e incluso llevarlo a que se quite la vida, no siempre, al suicidio, pero hasta eso, hasta sí, eso, señor. llevarlo a que se quite la vida. Sí, es cierto. Mire, he encontrado con preocupación, por ejemplo, cómo muchas mujeres usan sus propios hijos para generarle daño al otro progenitor. Como un comodín. Y que efectivamente se dan esos elementos de interferencia y alienación parental. Ya afortunadamente, y para este año, entra en vigencia con el nuevo vademecum que usamos tanto los psicólogos como los psiquiatras, que se llama el CIE-11, además del DSM-5. En el CIE-11, que es un vademecum internacional de trastornos y enfermedades, ya se reconoce la alienación parental. Antes uno no podía en un estrado hablar de alienación parental porque no estaba reconocida. Entonces uno mencionaba las interferencias parentales, los abusos que había o las extralimitaciones en la custodia, en el ejercicio de la custodia de manera arbitraria, pero no podía hablar del síndrome de alienación. Ya desde este año lo podemos hacer y ya hay suficiente teoría científica para poderlo acreditar, trabajar y explicárselo a los juzgadores, porque antes no lo creían. Antes una juez decía que era imposible que una mamá usara a sus propios hijos para hacer ese tipo de cosas. Y resulta que ahí me tocaba explicar a la señora juez que elementos como el instinto materno en las humanas no existe. Existe el vínculo, pero el instinto materno en las humanas no. Existen los animales,
pero en los humanos no, porque la corteza cerebral precisamente extinguió esos elementos instintivos y los cambió por elementos de decisiones. Y efectivamente por eso una mujer es capaz de matar a su propio hijo, de abandonarlo, de hacerle una cantidad de vejámenes, dentro de esos vejámenes de utilizarlo para perjudicar al progenitor contrario. Entonces, todavía hay mucho camino por recorrer ahí. Y lo más triste es perjudicarlo incluso en un proceso penal, civil, de familia, que lamentablemente el impacto hacia ese vínculo es grave y es grande. Y muchas mujeres, como hombres también que lo han hecho, no tienen idea el alto grado de destrucción que le causan a sus hijos, sin importar la edad que tengan o la madurez que tengan en ese momento. Porque como bien usted lo sabe, esas secuelas o esos rasgos o ese daño se va a ver a futuro. Se puede ver de inmediato, se puede ver en unos años, como se puede ver cuando se desarrollen o cuando tengan familia, parejas, hijos. Y ahí es donde se van a descubrir todo el daño que los padres le hacen a sus hijos a través de sus parejas para lograr tener éxito en sus procesos o en las separaciones, o simplemente para castigarlos porque tienen una nueva pareja o porque los dejó, o simplemente porque les hace sentir bien. O con poder. Es mucha información, doctor, la verdad, sobre el caso de Noguera Uribe, pero la mala noticia es que me estoy quedando sin batería y esa es la mala noticia, porque obviamente ya tenemos más de hora y media en el live y nos va a tomar mucho tiempo, por lo que yo le agradezco, vuelvo y repito, su tiempo esta noche. Para mí ha sido sumamente gratificante y sé que para los que están aquí y que se han mantenido aquí y que me están preguntando si vamos a guardar el live, lo guardaría si usted me lo permite, obviamente, para que otros lo puedan. Por supuesto que sí. Y claro que vamos a guardar el live, que me han preguntado varias veces si lo vamos a guardar, si no, sí, bueno, sí lo vamos a guardar. Y pues si quiero, usted ya lo sabe, está invitado, es parte importante, por supuesto no podríamos hacerlo sin usted. Vamos a tener un podcast, el primero de varios o muchos que espero que tengamos. Vamos a tratar de tenerlo para antes que se acabe el mes. Y va a ser específicamente del caso de la niña Juliana Zamboni, que pues muchos saben que murió a manos de, o no sé si debo decirlo así, pues de el arquitecto Rafael Uribe Noguera. Lo dije bien ahora sí. Se cumplieron ya 5 años. Ya 5 años se han cumplido, exactamente. Sí. Estuve leyendo las noticias de lo que no ha ocurrido, lo que se prometió, lo que no se cumplió, de los 5 años que ha pasado este señor bajo la privación de su libertad. Bueno, privación de su libertad no, es condenado en una de las cárceles de Colombia, que no es cualquier cárcel y tampoco es cualquier lugar en el que está en estos momentos. Usted mejor que yo y Edlin saben perfectamente sobre este caso. Lo vamos a desarrollar en un podcast en el cual usted está invitado y que sé que nos va a acompañar. Y es ahí donde vamos a hablar a fondo de este tema. Yo voy a tratar de postear, como usted mismo ha visto en mi feed, información con imágenes sobre este caso para que la gente se vaya empapando un poco de la historia, de los hechos, pero lo vamos a desarrollar como todos me han pedido durante la pandemia y el año pasado, de que hiciera podcast, que hiciera YouTube. No era fácil para mí, no soy muy tecnológica, bueno, pero finalmente creo que lo voy a lograr con el apoyo de Lynn y también de usted y su información vital para mí, para esto, para poder entonces brindárselo a todos los que sé que hace rato les interesa, y a mí también poder compartirlo. Y vuelvo y repito, qué mejor de la mano suya que tuvo la oportunidad de ser parte de ese caso. Con muchísimo gusto, claro que sí. Y cualquier otro tema que yo sé que va a surgir, y que creo que tengo una lista aquí de cosas que ya me han estado escribiendo en los comentarios, pero que rápidamente no los he podido leer todos porque escucharlo a ustedes es difícil y leer los comentarios a la vez. Yo
le agradezco y lo invito a que cualquier tema que ya ha salido en este live, que usted mismo lo dijo, lo podamos desarrollar en otros, en el momento que usted tenga la oportunidad. Aquí es bienvenido cuando quiera, como quiera, acompañado de quien quiera. Simplemente me avisa, coordinamos y a la orden. Para mí, está usted invitado a Panamá cuando quiera también, si de mí depende. Y si no me manda el libro, lo voy a ir a buscar. Sola o acompañada, pero yo necesito leer ese libro. Alguien me lo prometió y todavía lo estoy esperando, así que si no me llega, yo misma lo voy a ir a buscar a Bogotá para que usted me lo firme. El libro del que tanto hablo. Cuando vaya a Panamá se lo llevaré. El libro del que tanto hablo, doctor, se llama el de Lina, del caso de Lina. ¿El de la Comunidad del Anillo? La Comunidad del Anillo, sí, como la película aquella, sí, La Comunidad del Anillo se llama el libro. Y aquí la persona que me lo prometió se está riendo, pero yo sé que se está riendo porque sabe que me lo tiene que mandar, si no yo ya sabe que lo busco de Bogotá. Y no la es llevo. Que el libro... No la llevo. El libro, licenciada Ivonne, de alguna manera estuvo vetado. Sí, por la eso misma Policía Nacional lo recogió de las librerías y prohibió su distribución. Pero yo sé que aún hay algunos ejemplares, yo podría conseguirle uno con el mismo autor, con el doctor Jesús Vergara, entonces no le veo problema, bien sea por eso es que por yo una otra razón lo conseguimos. Porque sé que es muy difícil conseguirlo, que lo recogieron de las editoriales, porque este es un caso impresionante, como usted lo dijo en el live, quedó guardado, que va a quedar guardado por la policía de Colombia, muy delicado, mucha información, y bueno, obviamente necesito tener escrito por usted más aún, para mí es importante tenerlo en mi biblioteca. Doctor, le agradezco su tiempo, me estoy quedando sin batería nuevamente, me acaba de avisar, no quiero que se me corte el live para poder guardarlo. Bienvenido cuando quiera y espero verlo pronto. Realmente Dios me dé vida y salud para verlo pronto en persona. Amén. Y podamos entonces brindarles a todos el podcast que estamos preparando del caso de Juliana Zamboni, en donde vamos a poder hablar con más calma y con más detalle de todo lo que mucha gente obviamente quiere saber y creo que es importante compartírselo. Claro que sí. Mil gracias a usted por la invitación, a todos los que están y han estado en este live, por sus preguntas, por su asistencia, por su participación. A la doctora Lynn, mis afectos, la admiro, la quiero muchísimo porque, como usted muy bien lo dijo al comienzo de este live, es alguien que tiene un futuro prominente por todo lo que ha hecho, por la psicología forense y por la perfilación allá en Panamá, donde hay muchísimo que trabajar. Entonces nos seguiremos encontrando, Dios mediante. Feliz noche, bendiciones para todos. Igualmente, doctor, muchas gracias y de verdad, nuestra amiga en común, quien vuelvo y digo es mi mentora y gracias a ella estoy aquí conversando con usted y no me di cuenta ni cuando terminé metida en una maestría que pronto Dios primero empezaré, pero realmente estoy muy agradecida y me siento muy contenta de nunca es tarde porque a pesar de 20 años después estoy haciendo y aprendiendo lo que desde un inicio quería, pero me decían que me iba a morir de hambre. Si me muero de hambre no importa porque al final lo estoy disfrutando. Así es, hacemos lo que nos gusta, eso es lo más importante. Te lo agradezco y buenas noches y gracias a todos los que estuvieron aquí. Voy a guardar el live antes que me quede sin batería para que lo puedan compartir y lo puedan ver y conozcan pues quién es el doctor Belisario Balbuena. Síganlo en su cuenta, por favor, lo voy a taggear aquí para que lo sigan entonces en su cuenta y vean su trabajo de primera mano. Hasta luego, doctor. En YouTube también me pueden encontrar. Sí, ahí yo voy a taggear la cuenta para que entonces lo puedan seguir. Claro que sí. Mil gracias. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Hasta la próxima.